Vamos a ver tres ejemplos particulares en los cuales vamos a mostrar la manera práctica de aplicar y calcular los equivalentes de Thevenin y Norton. Son los tres casos que usualmente suelen aparecer. Primer caso, vamos a considerar una red que solamente tiene fuentes independientes de corriente o de voltaje, ninguna fuente dependiente, que es el caso de este ejemplo. Vamos a calcular el equivalente de Thevenin y Norton en esta red conectada a este resistor de 1 ohm. En otras palabras, lo que vamos a calcular es el equivalente de Thevenin y Norton entre las terminales de este resistor de 1 ohm. Es decir, vamos a reemplazar todo este circuito que estoy siguiendo acá con el puntero por una fuente práctica de voltaje y una fuente práctica de corriente, ¿ok? Entonces, primeramente para la solución tenemos que cerciorarnos que no haya ninguna fuente dependiente en la red, que es el primer caso que está acá, ¿de acuerdo? La solución. Para calcular el equivalente de Thevenin, podemos primeramente pasivar la red A y calcular la resistencia equivalente de la red A, que será la resistencia de Thevenin. Cuando hablamos de pasivar la red A, lo que tenemos que hacer es colocarnos en estos dos puntos que están acá, que serían los extremos de la resistencia de 1 ohm, y todo lo que está alrededor, que era la red A que habíamos visto nosotros, teníamos que pasivarlo. Pasivar quiere decir que todas las fuentes de voltaje lo llevamos a cortocircuito y las fuentes de corriente a circuito abierto, que sería este caso. Acá tenemos dos fuentes de voltaje, cortocircuito, cortocircuito, ¿ok? Entonces, al colocarnos en los extremos de la resistencia 1 ohm, vamos a ver cómo se ve la red A si nos colocáramos en estos dos puntos. En otras palabras, vamos a medir cuál sería la resistencia que se ve de este punto de la red A. Entonces tenemos que calcular, como se indica acá, la resistencia de esta red A. Para ello, normalmente lo que tenemos que hacer es reducir resistencia, asociar serie, paralelo. A veces el conjunto de resistencia es fácil de ver, a veces es un poco más complicado. Acá lo primero y lo más fácil que yo veo es de que esta resistencia de 10 y de 5 ohm están en paralelo, como está indicado acá. Su resistencia equivalente sería 10 más 5, 15 ohm. Esta resistencia de 9 ohm, si usted se fija bien, este extremo está en paralelo con este extremo que está acá. O sea, tengo una resistencia de 9 ohm en paralelo con un cortocircuito. Entonces, la resistencia equivalente de este conjunto que está acá, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿verdad? Pues si yo calculo la resistencia entre 0 y 9, la resistencia va a ser 0 ohm. O sea que tengo que todo esto realmente es un cortocircuito. Entonces, estos dos estaban en serie, daba 15 ohm. Esta asociación con esta asociación de 10 ohm están en paralelo. Entonces estoy calculando la resistencia equivalente entre 15 y 10, que sería cuando se tienen dos resistencias, la resistencia en paralelo, la resistencia equivalente se puede calcular por el producto de la resistencia dividido la suma. Entonces, esto en serie en paralelo con 10 me va a dar 6 ohm. A su vez, esa resistencia, esta asociación que está acá, va a estar en serie con la resistencia de 10 ohm, con lo cual vamos a tener 6 más 10, 16 ohm. O sea, medido desde acá hasta acá, toda la red A tiene una resistencia equivalente de 16 ohm. Seguidamente vamos a calcular el voltaje en circuito abierto, el voltaje V o C que vamos a medir entre las terminales de la resistencia. Entonces, para aplicar o para calcular este voltaje vamos a aplicar el análisis de malla. Vamos a identificar entonces, en este caso, dos mallas. Esto no es una malla así específica porque está abierto acá, o sea, acá, por lo menos en esta resistencia no hay ninguna corriente. Entonces vamos a escribir la ecuación en la malla 1. Sería menos 4 más 9 por I2, I1 menos I2
más 3 voltios, que sería esta ecuación. En la malla 2 tendríamos 10 por I2 más 5 por I2 más 10 por I2, que sería 10 más 5 más 10 I2, más 9 por I2 menos I1. ¿Ok? De esta segunda vamos a tener que resolver este sistema de ecuaciones para calcular I1 y I2. De la segunda ecuación vamos a tener 34, que sería 34 I2, 34 I2, que sería reducir todo esto, igual a 9 y 1. 10 más 5 más 9 menos 9, 34. Y 9 y 1 al otro miembro, calculamos I1, va a ser 34 sobre 9 y 2. Si reemplazamos esta expresión en la ecuación 1, vamos a tener que 9 multiplicado por I1, reemplazamos por esta expresión, 34 sobre 9 y 2, menos I2, y acá hicimos la reducción, menos 4 más 3, menos 1, pasó al otro lado con signo positivo, acá reducimos 34 novenos menos 1, multiplicado por 9, entonces de ahí vamos a tener el valor de I2, que va a ser igual a 1 sobre 25, y 1, reemplazando acá, vamos a tener este valor. ¿Cómo calculamos VOC? Para calcular VOC puedo aplicar acá la ley de voltaje de Kirchhoff. Por ejemplo, en esta trayectoria que está acá, que si bien no es cerrada, igual puedo aplicar y escribiendo así. Fíjense bien, sería, empiezo acá, voy a recorrer en sentido, para poder explicar mejor en sentido en sentido horario, más VOC más 10, que por cuánto va a ser la corriente que va a circular acá, dijimos 0, porque esto está en circuito abierto, entonces más VOC más 0 menos 3, y acá voy a colocar menos 10 I2, porque I2 viene en sentido contrario a mi recorrido, y acá no hay ninguna corriente en esta malla, por lo menos no hay ninguna corriente, entonces repetimos, más VOC menos 3 menos 10 I2, que es esta ecuación. I2 ya teníamos y reemplazamos el valor de I2 en esta expresión y calculamos VOC, 17 quintos de voltio. Entonces el voltaje en circuito abierto va a ser 17 quintos. Ya habíamos calculado la resistencia de Thevenin, que valía en este caso 16, entonces esto es 16 y esto es 17 quintos. El equivalente de Norton ya podemos calcular directamente aplicando el concepto de equivalencia entre fuente de corriente práctica y fuente de voltaje práctica, ¿verdad? Que sería en este caso la I de Norton, el voltaje de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin, 17 quintos sobre 16 y 17 sobre 80 amperes. Sin embargo, para poder explicar mejor y practicar, vamos a hacer el caso en que vamos a considerar que no habíamos calculado todavía el voltaje de Thevenin, entonces podemos calcular directamente la corriente de Norton si en este caso hacemos un cortocircuito, como está indicado acá, entre los terminales de la resistencia de 1 ohm. Ahora, si hago un cortocircuito, a diferencia de lo que teníamos en el caso anterior, ya tengo 3 mallas, I1, I2 e I3. Las ecuaciones van a ser muy similares. La malla 1, de hecho, va a cambiar en una sola parte, porque voy a tener menos 4 más 9 y 1 menos I2 y más 3. Acá no cambió nada. La malla 2 va a ser 10 más 5, y acá sí cambia un poco, porque va a ser 10 y 2 menos y 3, que sería este término, ¿okay? Y acá, como siempre, voy a tener 9 y 2 menos y 1, que sería este término. Y en la malla 3 tendría 10, en este caso, y 3 menos y 2, más 10 y 3 menos 3. Entonces, de ese sistema de ecuaciones que lo tenemos presentado acá, lo resolvemos, podemos aplicar cualquier método. Son 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Yo tomé de la primera ecuación 9 y 1 menos 9 y 2 igual a 1. De la segunda ecuación arreglé un poco más, entonces lo simplifiqué
Básicamente reduje los términos semejantes, la misma cosa en la ecuación 3. Y de la ecuación 1, de 1 en 2, tengo esta relación que estoy indicando acá. Entonces puedo obtener una relación de I2 en función de I3. Lo que estamos haciendo acá es reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces tengo una relación de I2 en I3. Y esta expresión que está acá, la llevamos a la ecuación 3, en donde tengo una relación donde aparece I2 y I3, reemplazo y voy a tener una ecuación donde me aparece solamente I3. Entonces I3 estoy resolviendo y me sale que I3 es igual a 17 sobre 80. I3 era esta ecuación de malla que coincide con la corriente de cortocircuito que queríamos calcular. Fíjense que salió igual al valor como habíamos calculado por equivalencia entre fuentes, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta IN, que es la corriente de cortocircuito, que sería esta IN, que sería 17 sobre 80, va a estar en paralelo con la resistencia de 16 ohm. Esta sería entonces el equivalente de Norton. Entonces, este es el primer tipo de cálculo de circuito equivalente de Thevenin-Norton, en el cual en el circuito no aparece ninguna fuente dependiente de corriente o de voltaje.